Evolución Salud. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Evolución Salud. Hoy hablaremos sobre las principales enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de mortalidad e incapacidad en todo el mundo. Algunas afectan las vías respiratorias altas, como la garganta, nariz, bronquios y tráquea, y otras afectan las vías respiratorias bajas, es decir, los pulmones. Unas son víricas y otras bacterianas. Y algunas como el EPOC, el asma y la neumonía pueden ser muy graves, otras no tan graves, pero más frecuentes. Millones de personas sufren las consecuencias de padecer una enfermedad respiratoria crónica. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, en 2004 se conocía que 235 millones de personas padecían asma y 64 millones de personas padecían la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, la EPOC. Decidimos salir a preguntarle a algunas personas si han sufrido de alguna de estas enfermedades y qué hábitos tienen para prevenirlas. Buenas tardes, señor Luis. ¿Usted sufre de alguna enfermedad respiratoria como el asma o alguna enfermedad del tracto respiratorio? No, señora, no lo he sentido. ¿Y conoce alguna persona que padezca estas enfermedades? Tampoco, no. ¿Y de pronto tiene usted algún hábito que utilice para prevenir las enfermedades respiratorias? Pues yo sí he sentido algo como que no respiro bien, pero he tenido ahí una pomada, Bit Vaporub, que me ha servido pues para que me descongestione y recibir el aire. ¿Sufre usted de alguna enfermedad respiratoria como asma, EPOC o enfermedades del tracto respiratorio? No. ¿Y usted conoce a alguna persona que sufra de alguna de estas enfermedades? Mi hijo de 2 añitos sufrió hasta el año de rinitis. ¿Y cómo la trató? Pues en cuidados en la casa, pues aislarlo de prendas, cubrirle su naricita cuando se lo fuera a sacar, las temperaturas altas cuidarlo, pues, como el frío en la madrugada, en la noche, y medicamentos que me lo ordenaron. ¿Y usted tiene algún hábito que utilice para prevenir una enfermedad respiratoria de usted o alguno de sus hijos? Lavado de manos, casi siempre se ha mantenido, o sea, no solo por la pandemia, sino siempre. ¿Sufres de alguna enfermedad respiratoria como asma? No, yo no. ¿Y conoces a alguna persona que de pronto haya sufrido de alguna enfermedad respiratoria? Sí, pues conocidos que siempre están utilizando algún equipo o algo periódicamente pues para tratarlo, pero no conozco bien como tal su funcionalidad, porque además son como allegados más que todo, digo conocidos, no tan bien como allegados, entonces uno no está como pendiente de lo que ellos hacen y todo eso. ¿Y tienes de pronto algún hábito que utilices para no padecer estas enfermedades? No, y además que como tampoco conozco bien cuáles son los hábitos, entonces no sabría ¿Sufre decir. usted de alguna enfermedad respiratoria como el asma, el EPOC o alguna enfermedad del tracto respiratorio? No, señora. ¿Y conoces alguna persona que haya sufrido de estas enfermedades? Sí, señora. La abuela de mi hijo ya sufre de asma. ¿Y cómo trata esta persona la enfermedad? Con respirador. Cuando se le dificulta para respirar, entonces ella utiliza respiradores. ¿Tienes algún hábito de pronto para prevenir estas enfermedades? Vitaminas y tal vez cuando está uno resfriado, bebidas calientes para mantener el cuerpo caliente. En el año 2011 se encontraron las enfermedades respiratorias crónicas del tracto inferior como la 4ª causa de mortalidad en hombres y la 5ª en mujeres. Y para la subpoblación de pacientes mayores de 65 años son la 3ª causa. 1. EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de moco y sibilancias. Esta enfermedad afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 65 millones tienen enfermedad de vía aérea moderada o grave.
La mayoría de los estudios demuestran que el 72% y el 93% de los que la sufren no están diagnosticados. 2. El asma. El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar, como sibilancias, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Esta enfermedad afecta hasta 334 millones de personas en todo el mundo y su incidencia ha aumentado durante las últimas 3 décadas. Afecta a todas las edades, razas y etnia, aunque existe una gran variación en diferentes países y en diferentes grupos dentro del mismo país. 3. Resfriado común e infecciones virales. Casi todas las personas hemos sufrido o sufrimos de algún resfriado común, principalmente en épocas de lluvias. Se trata de una infección vírica que afecta a la nariz y la garganta. Se caracteriza por principalmente producir estornudos, mocos, tos y congestión nasal. A veces puede provocar fiebre y dolor de cabeza. Suele ser inofensivo, aunque si no se trata podría desencadenar en otitis, asma, sinusitis o infecciones como faringitis, laringitis, neumonía o bronquiolitis. Cáncer de pulmón. Como su nombre lo indica, este tipo de cáncer se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos del aire. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres. Y este es un problema mundial importante, ya que cerca de 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes se registraron en el año 2012, según las estimaciones de GloboCan. De los principales cánceres, el cáncer de pulmón sigue siendo el más común en el mundo, con un estimado de 1,8 millones de nuevos casos en 2012. Adicional a estos datos, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se conoce que entre 400 y 600 millones de personas padecen rinitis alérgica u otras enfermedades crónicas que a menudo no han sido diagnosticadas. Le preguntamos al doctor Alberto Galán, médico especialista en IPS-CINES, cuáles son los principales síntomas de estas enfermedades. Los síntomas más frecuentes en las enfermedades respiratorias tenemos principalmente la tos, que es un mecanismo de defensa el cual ayuda a barrer toxinas del aire que pueden entrar en las vías respiratorias altas, ya sean virus, bacterias o sustancias que van a desencadenar alergia. Tenemos el ahogo o disnea, que es cuando la enfermedad respiratoria ya va a los bronquios y disminuye la entrada de oxígeno, por eso el paciente tiene sensación de ahogo. Puede haber amoratamiento de los labios, por ejemplo. Hay fiebre en los procesos respiratorios cuando hay una sobreinfección, ya sea de virus o bacterias. También en la nariz, en la vía respiratoria alta en la nariz, puede presentar mucha moqueadera o rinorrea, salida de mucho moco o agua, mucho prurito o rasquiña y estornudos frecuentes. Doctor Alberto, ¿se pueden prevenir las enfermedades respiratorias crónicas y qué nos aconseja para ellas? Ahora que estamos en la época del COVID, queremos recordar que no solo el COVID, sino cualquier proceso viral de vías respiratorias se puede disminuir su propagación si tenemos un lavado de manos frecuente. Entonces esta es una forma de prevenir. Si tenemos aireadas las habitaciones, si no tenemos humedad, esto disminuye la frecuencia de las infecciones virales y que se sobreinfecten en forma con bacterias. También los procesos respiratorios alérgicos se pueden prevenir en alguna medida, no exponiéndose a las sustancias que producen la alergia, como los jabones, los detergentes, los perfumes, el frío intenso. Entonces debe uno disminuir la exposición a esto. En cuanto al frío, por ejemplo, usar una bufanda, etc. Esta es la forma de prevenir las enfermedades respiratorias. Obviamente una alimentación adecuada y tomar unos buenos antioxidantes. ¿Cómo son tratadas las enfermedades respiratorias crónicas desde la medicina biológica especializada de IPS-CINES? Inicialmente depende de qué tipo de enfermedad. Cuando son los procesos alérgicos, que son bastante frecuentes,
Entonces en medicina biológica se utilizan moduladores de la respuesta alérgica, es decir, nosotros le enseñamos digamos, a las defensas del paciente, por decirlo así, que no tengan que responder en forma tan agresiva a las sustancias que producen alergia o a los cambios bruscos de temperatura. Esto es algo aprendido en el organismo. Con medicina biológica, con homeopatía unicista, se le enseña al organismo a que no tenga que responder tan fuerte, entonces los síntomas van mejorando. Los procesos alérgicos son cada vez más espaciados y menos intensos. En cuanto a los procesos como el asma, que también tiene su fondo alérgico muchas veces, o el EPOC, lo que hacemos es primero una detoxificación, limpieza del espacio extracelular o matriz. También hacemos una modulación de la inflamación crónica, porque esto ya son procesos crónicos persistentes. Entonces modulamos y estimulamos órganos, es decir, estimulamos los bronquios para que tengan mejores defensas, para que respondan mejor ante la agresión viral o bacteriana, y esto hace que los pacientes mejoren su calidad de vida en cuanto a menos ahogo, menos disnea, mejor oxigenación y pues por ende una mejor calidad de vida. Las enfermedades respiratorias crónicas provocan sufrimiento a millones de personas en todo el mundo. Estas pueden iniciar en edades tempranas cuando somos más vulnerables. Sin embargo, se pueden evitar y prevenir con tratamientos especializados. La medicina biológica es una alternativa segura y con respuestas positivas en el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio, ya que estas mejoran el proceso inflamatorio en las vías respiratorias y además el intercambio de aire en los pulmones. Esto por ende, la respiración y la calidad de vida de nuestros pacientes mejoran. Síguenos en Facebook como IPS Cines, nos encuentras en Instagram como @ips.cines y en Twitter como @IPS Cines. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde aparecemos como Cines IPS.